Le dije en broma a mi esposa, hice una prueba de paternidad, y ya sé la verdad. Pero no se enojó. Se puso pálida del susto. Ahora el que está asustado soy yo. Hace 5 años me casé con Maritza. La conocí cuando los dos estábamos empezando a trabajar y todavía vivíamos con nuestras familias. Éramos novios desde hacía un tiempo, pero siempre dijimos que no nos casaríamos hasta que pudiéramos mantenernos solos. Así que nos esforzamos, ahorramos lo que pudimos y, cuando finalmente reunimos lo suficiente para alquilar un pequeño departamento, dimos el paso. Un par de meses después organizamos la boda, algo sencillo, pero para nosotros fue perfecto. El matrimonio no fue un cuento de hadas, pero nos llevábamos bien. Teníamos discusiones como cualquier pareja, y también momentos en los que nos apoyábamos mucho. 2 años después de casarnos nació nuestra primera hija, Anita. Fue un cambio total en nuestras vidas. Pasar de ser solo dos adultos a ser padres nos puso a prueba, pero creo que lo manejamos bien. Anita ahora tiene 3 años y es una niña muy despierta. Hace menos de 6 meses nació nuestro segundo hijo, Miguel, y la dinámica cambió otra vez. Maritza todavía está recuperándose del embarazo y, como cualquier madre reciente, está más cansada y sensible. Todo esto viene a cuento porque, hace unos días, me encontré con un amigo para almorzar y terminamos hablando de un tema que se estaba comentando mucho, unas propuestas de ley para que la prueba de ADN fuera obligatoria al momento del nacimiento de cualquier niño. Él me contó que, en tono de broma, le dijo a su esposa que se había hecho una prueba de paternidad y que ahora sabía toda la verdad. Me lo contaba riéndose, porque su esposa reaccionó medio molesta, pero sin tomárselo en serio, y le soltó algo como, bueno, entonces ya sabes por qué tienes que trabajar para mantener a tus hijos. Nos reímos juntos, y me quedé con la idea en la cabeza. No sé si fue porque Maritza estaba un poco apagada estos últimos días, o porque pensé que una broma así podía sacarle una reacción graciosa, pero me dije, ¿por qué no? En mi mente, ella se iba a enojar de mentira, o me iba a lanzar un cojín, y luego nos reiríamos de lo absurdo de la situación. No lo pensé mucho más. No planeé nada elaborado, solo decidí que lo haría cuando llegara a casa. Cuando llegué a casa, Anita estaba en su habitación jugando y Miguel dormía en su cuna. Maritza estaba de buen humor en la cocina, tarareando algo mientras revisaba una olla. Pensé que era el momento perfecto para la broma. Me acerqué con paso firme, frunciendo el ceño, y sin saludarla le solté, me hice la prueba de paternidad, y ahora sé la verdad. No puedo creerlo. La miré directamente, fingiendo enojo, esperando su reacción. Esperaba que frunciera el ceño y me soltara un, ¿qué idiotez estás diciendo?, pero lo que pasó me dejó frío. Maritza se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido lo que dije. En un par de segundos, su cara perdió todo el color. Se puso pálida, los labios le temblaban un poco, y me miraba fijamente, sin parpadear. No parecía enojada, parecía asustada. Al principio pensé que estaba exagerando su reacción para seguirme el juego, pero no. En ese momento me di cuenta de que no estaba actuando. Me acerqué un poco y la pregunté si estaba bien. Intenté acercarme un poco más, pero ella se apartó, como si no quisiera que la tocara. Fue una fracción de segundo, pero me dejó descolocado. Le repetí que estaba bromeando, que no había ninguna prueba ni nada de eso, que solo era una broma. Fue entonces cuando explotó. Eres un imbécil, me dijo, levantando la voz. ¿Cómo se te ocurre jugar con algo así? Estaba roja de rabia, pero detrás de esa rabia había algo más, algo que no supe identificar en el momento. No era la reacción ligera que me imaginé, ni siquiera una molestia normal. Era como si hubiera tocado un nervio muy sensible. Me quedé ahí, sentado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Anita nos miraba sin entender, y yo trataba de sonreírle para que no se asustara. Maritza se levantó, fue a la habitación y cerró la puerta. No hemos vuelto a hablar. No sé cómo explicarlo, pero tengo esta inquietud que no me deja. Nunca he tenido motivos para desconfiar de Maritza, siempre pensé que nuestra relación estaba basada en la confianza. Pero esa mirada, ese pánico que vi en sus ojos, no la reconozco.
Y no quiero pensar mal, no quiero convertirme en una persona paranoica, pero es difícil sacarse de la cabeza esa imagen. Es probable que esté exagerando, que todo esto solo sea producto de la tensión y el cansancio de tener un bebé en casa. Quizá la broma la hizo sentir insegura sin razón. Pero otra parte de mí se pregunta si hay algo que no sé. Algo que nunca se me pasó por la cabeza, pero que ahora parece posible. No sé si alguien que lea esto haya pasado por una situación parecida. No estoy diciendo que uno de mis hijos no sea mío, pero ahora mismo, no puedo dejar de pensar en esa posibilidad. Y, sinceramente, me aterra. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia en Reddit, sinceramente esperaba recibir opiniones divididas. Creí que algunos me dirían que estaba exagerando y otros que entendían mi inquietud. Pero no. La gran mayoría de los comentarios decían lo mismo, que la reacción de Maritza era obvia señal de que me había sido infiel. Que no había otra explicación para que se pusiera pálida y retrocediera así. Muchos me decían directamente que me hiciera una prueba de paternidad a los 2 niños cuanto antes. Al principio quise pensar que la gente estaba exagerando, que era fácil opinar sin conocer la relación, pero esos mensajes se me quedaron grabados en la cabeza. Durante los días siguientes, la actitud de Maritza no ayudó. Seguía molesta, eso era evidente, pero no era solo enfado. Era como si evitara cualquier momento a solas conmigo. Sé que para algunos que me leen debo sonar como un imbécil por no actuar en el momento. Pero, ¿se han puesto a pensar en lo aterrador que era para mí? Yo estaba suplicando por cualquier excusa que sirviera. Lo que fuera, algo que impidiera la posibilidad de que no fueran mis hijos. Ver a Anita jugar me rompía por dentro, ¿y si no era mi hija? Calmar a Miguel cuando lloraba me provocaba lo mismo, ¿y si no era mío? No es tan fácil como parece. Pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Busqué en internet cómo hacer pruebas de paternidad de forma discreta y encontré un laboratorio que ofrecía kits de recolección en casa. Lo pedí, llegó en un sobre sencillo, y esperé el momento adecuado para tomar las muestras. No fue complicado, un hisopo para mí, otro para Anita y otro para Miguel. Seguí las instrucciones al pie de la letra, lo envié y comencé a contar los días hasta recibir el resultado. Cuando finalmente llegó el correo del laboratorio, sentí un nudo en el estómago. Abrí primero el archivo de Anita. Mis manos temblaban, pero en cuanto leí que era mi hija biológica, respiré aliviado. Ese alivio duró apenas segundos, porque de inmediato abrí el archivo de Miguel. No sé cómo describir la sensación exacta al ver ese "no es el padre biológico" en letras negras sobre fondo blanco. Fue como si me arrancaran el aire de golpe. Me quedé sentado frente a la computadora, mirando la pantalla. No podía dejar de pensar en cada momento con Miguel, la primera vez que lo sostuve, las noches en vela, el cariño que sentía por él. Y de pronto, todo eso se mezclaba con una traición que no esperaba ni en mis peores pesadillas. Esa noche esperé a que Anita estuviera dormida. Maritza estaba en la sala, viendo televisión. Me senté frente a ella con el sobreimpreso en la mano. Lo puse sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarlo. Ábrelo, dije. Lo miró unos segundos, como si ya supiera lo que había dentro. Cuando lo abrió y leyó, su expresión no fue de sorpresa. Bajó la mirada y empezó a llorar. Me dijo que el año anterior, durante un viaje de trabajo, había cometido un error. Que una noche salió con varios compañeros, bebió más de la cuenta y terminó acostándose con uno de ellos. Que fue solo una vez, que no volvió a pasar, y que desde entonces se había arrepentido. Según ella, nunca pensó que el bebé podía no ser mío. Decía que todo este tiempo creyó que Miguel era mi hijo. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que me amaba, que no quería perderme, que no quería que nuestra familia se rompiera. Que Miguel no tenía la culpa de nada. Yo la escuchaba, pero dentro de mí solo había una mezcla de rabia y tristeza. Le dije que esto había cambiado todo, que no podía seguir con ella. Que aunque me doliera, no podía criar al hijo de otro hombre. Que mientras más tiempo pasara, más difícil sería para todos, incluido Miguel. Ella me rogó que lo pensara. Se arrodilló frente a mí,
Me agarró las manos, lloraba sin parar. Me pedía que no la abandonara, que no la dejara sola con un hijo. Pero yo estaba decidido. Me levanté, le dije que iba a iniciar el divorcio y que pediría la custodia de Anita. Al día siguiente, fui a ver a un abogado. Le conté toda la historia, le mostré las pruebas y le pregunté si podía impugnar la paternidad de Miguel. Me dijo que, por la edad del niño y el momento en que descubrí la verdad, aún estaba dentro del plazo legal para hacerlo. También me confirmó que podía solicitar la custodia completa de Anita. Iniciamos el proceso. Cuando Maritza recibió los papeles, todo cambió. La mujer que me había suplicado se convirtió en una persona hostil. Me gritó, me llamó monstruo, me acusó de querer abandonar a un niño que había criado desde que nació. No se quedó ahí, empezó a publicar en redes sociales, contando su versión de los hechos, haciéndose la víctima y diciendo que yo era un padre que había decidido dejar a su hijo porque ya no lo quería. Yo no caí en su juego. No le respondí en redes, no me defendí públicamente. Todo lo manejé con mi abogado y en el tribunal. Presentamos las pruebas de ADN y la línea de tiempo. El juez escuchó a ambas partes. Maritza intentó argumentar que yo había aceptado a Miguel como mío, pero el hecho de que actuara tan rápido y tuviera las pruebas claras hizo que su argumento no tuviera peso. Las audiencias fueron tensas. En una de ellas, Maritza llegó con familiares suyos, mirándome como si fuera el peor ser humano del mundo. Yo me limité a sentarme junto a mi abogado, sin darles el gusto de verme alterado. Fue un proceso largo, costoso, agotador y horrible. Al final, el juez dictaminó que yo tendría la custodia de Anita y que quedaba desligado legalmente de Miguel. Eso significaba que no tendría que pagar manutención por él ni tendría obligaciones como padre. En cuanto a los bienes, decidimos vender la casa y repartir lo que correspondía. Fue un proceso amargo, pero necesario. Me mudé temporalmente con mis padres junto a Anita, mientras encontraba un lugar propio. Ellos me han ayudado muchísimo. Anita se adaptó rápido, tiene más espacio para jugar, y mis padres la adoran. Pero aún así ha llorado muchas veces preguntado por su madre. Durante el último tramo del divorcio, Maritza me propuso algo que me dejó helado, que yo aceptara pagar una pensión para Miguel por lo que había significado para mí, y que ella, a cambio, también pagaría una parte por Anita. Pero le dije que no, que lo mejor era que no hubiera más contacto entre nosotros. Es más, le propuse que no pagara manutención por Anita y que yo me haría cargo por completo. Prefería ocuparme al 100% de mi hija, cubrir todos sus gastos yo mismo, antes que tener que coordinar cualquier cosa con Maritza. El día que se firmó el divorcio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por cerrar un capítulo que me estaba consumiendo, y tristeza por lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Maritza se fue con Miguel. Yo me quedé con Anita. Y aunque me duele no volver a ver al niño, tengo claro que lo mejor para todos es que no crezca en medio de este conflicto. Cuando veo a Anita jugar tranquila en el jardín de mis padres, sé que tomé la decisión correcta. La protejo, la cuido y no tengo que lidiar con la toxicidad de alguien que traicionó la confianza más básica. Y, sobre todo, sé que mantener a Maritza lejos es lo mejor para nuestra paz. Por eso, cuando renuncié a que me pagara manutención por Anita, lo hice con la certeza de que era el precio justo por no tenerla rondando en mi vida nunca más. Actualización 2. Han pasado casi 2 años desde que escribí la última vez. Anita ahora tiene 5 años y está enorme, más despierta que nunca. En todo este tiempo hemos logrado tener una vida tranquila, sin sobresaltos, y eso es algo que valoro más de lo que puedo explicar. Después del divorcio, Maritza intentó ver a Anita al inicio, sobre todo en los primeros meses, pero con el tiempo sus intentos se fueron volviendo más esporádicas hasta que, hace ya bastante, dejaron de existir. No sé si fue porque no le interesaba realmente o porque se dio cuenta de que aquí no tenía espacio para su drama. Lo cierto es que Anita ya no pregunta por ella. Vivimos todavía en casa de mis padres. Ellos me han ayudado mucho con la crianza. Aunque mi idea inicial era encontrar un lugar propio, con el tiempo me di cuenta de que Anita está feliz aquí.
Tiene patio para jugar, vecinos que la conocen desde bebé y la compañía constante de sus abuelos. Yo trabajo y paso todo el tiempo libre con ella. Es una rutina que nos funciona. Hace poco, un viejo amigo que trabaja en la misma empresa donde estaba Maritza me llamó para contarme sobre ella. Me dijo que, después del divorcio, Maritza intentó que su compañero de trabajo, sí, el mismo con el que tuvo el desliz, se hiciera cargo económicamente de Miguel. Según mi amigo, la cosa empezó de forma civilizada. Ella le dijo directamente que no podía con todos los gastos sola y que era hora de que él cumpliera como padre. La respuesta del tipo fue negarlo todo. Le dijo que estaba loca, que no había forma de que Miguel fuera suyo, y que no se iba a hacer cargo de nada. Por lo que me contó mi amigo, la discusión subió de tono, al punto de que hubo gritos en la oficina y alguien tuvo que intervenir. Después de eso, la relación laboral entre ellos quedó destrozada. Maritza no se quedó de brazos cruzados. Lo demandó. Presentó ante el juez las fechas de un viaje laboral en el que, según ella, estuvieron juntos, además de algunos mensajes que habían intercambiado ese año. No eran mensajes comprometidos, pero sí demostraban que había comunicación cercana. El juez revisó el caso y, aunque las pruebas no eran concluyentes, la línea de tiempo coincidía demasiado bien con la fecha de concepción de Miguel. Así que decidió ordenar una prueba de ADN obligatoria. Según me dijo mi amigo, cuando el hombre recibió la notificación, desapareció de un día para otro. No volvió a la oficina, no contestaba llamadas ni mensajes, y nadie sabía dónde estaba. Yo pensé que, al no hacerse la prueba, el caso quedaría en nada, pero no. Resultó que en mi estado, cuando alguien se niega a cumplir con una orden judicial de este tipo, el juez puede dictar paternidad por defecto. Eso fue lo que pasó. Sin siquiera tocar un laboratorio, el tipo fue declarado padre legal de Miguel. El problema es que, una cosa es ser padre en papel y otra muy distinta es que el dinero aparezca. Según me contó, desde que el juez dictó la sentencia, el tipo sigue sin dar señales de vida. No ha pagado un centavo de manutención. Lo buscaron en su último domicilio, pero ya no vive ahí y la empresa no sabe dónde está. Ver todo esto, me confirmó que tomé la mejor decisión al desligarme de esa situación. Si hubiera hecho lo que algunos me decían en su momento, si me hubiera quedado por el bien del niño, ahora estaría atrapado en el mismo problema que ella, persiguiendo a alguien que no quiere hacerse cargo. Maritza sigue haciéndose la víctima. Lo sé porque, aunque la tengo bloqueada en todas partes, de vez en cuando alguien me manda capturas de lo que publica. Sigue contando la historia como si yo hubiera abandonado a nuestro hijo, como si Miguel fuera mío. No menciona nunca las pruebas de ADN ni la sentencia del juez. Anita, por su parte, está bien. Es una niña feliz, segura de sí misma, que va al colegio, tiene amigos y no carga con el peso de esta historia. Nunca le hablo mal de su madre, pero tampoco invento cuentos para justificarla. Cuando me ha preguntado por qué no vive con nosotros, le he dicho que hay cosas que los adultos no pueden arreglar y que lo importante es que ella está donde debe estar. A medida que crezca y pueda entender, le diré la verdad, pero no antes. Si algo me enseñó todo esto es que hay batallas que es mejor no pelear. Impugnar la paternidad de Miguel fue doloroso, pero me salvó de años de problemas. Negarme a aceptar dinero de Maritza por Anita me aseguró que no tuviera ningún vínculo conmigo. Y hoy, viendo cómo ella sigue enredada en un drama que no termina, sé que fue lo correcto. A veces me pregunto qué pasará si el verdadero padre de Miguel reaparece. Legalmente, le caerá encima toda la deuda de manutención que se ha acumulado. Y si no lo hace, Miguel crecerá sin él, como está pasando ahora. No puedo hacer nada por cambiarlo. No es mi hijo, y cualquier intento de involucrarme sería un error. Esta historia no tuvo un final feliz para todos, pero sí uno justo para mí y para Anita. Tengo paz, algo que en su momento parecía imposible. Maritza sigue intentando manipular la narrativa, pero su vida no me concierne más allá de lo que pueda afectar a mi hija, y por ahora eso no ha pasado. A veces, cuando veo a Anita jugar en el jardín con mi padre, pienso en todo lo que evitamos. Evitamos peleas legales interminables, evitamos que creciera en un ambiente tóxico.
Y eso, para mí, es suficiente.